Hola amigos oyentes, bienvenidos al canal Lecturas de Poder, Escuchar, Oír, Ver. Libro segundo, capítulo 31, parte 2. Pues bien, querido nieto, habiendo comenzado mis investigaciones relativas a la meta principal que me había fijado esta vez, es decir, averiguar las causas que habían generado tan singular psiquismo en la presencia de los seres tricerebrados de ese planeta. Y teniendo la necesidad de dilucidar con ese fin algunos detalles de su psiquis ocultos en su presencia común, vi surgir ante mí, desde el principio de esa última estancia entre ellos, una dificultad muy seria. De hecho, no era posible descubrir esas propiedades ocultas que se encontraban en su subconsciente, sino con su participación voluntaria, es decir, con la participación del consciente, que en el transcurso de los siglos se les había hecho propio durante su estado de vigilia. Es más, me di cuenta de que era indispensable que esa participación voluntaria fuese obtenida de todos los tipos de seres tricerebrados de allí, según se habían formado en los últimos tiempos. Pero en esa época todos los datos de esa aparición en su presencia del impulso eseral llamado sinceridad ya se habían atrofiado hasta el punto en ellos que no tenían ya la menor posibilidad, incluso deseándolo, de ser sinceros, no solo con sus semejantes, sino también consigo mismos. Es decir, que eran incapaces, mediante una de sus partes espiritualizadas, de criticar imparcialmente a otra de sus partes o de juzgarla. Debo decirte aquí que mis últimas investigaciones me demostraron que la atrofia de los datos que deberían estar en ellos para ser capaces de ser sinceros consigo mismos tiene un origen, y que la atrofia de la posibilidad de ser sinceros para con los demás tiene otro origen distinto. La razón de la atrofia de la sinceridad para consigo mismos es la perturbación existente en la coordinación de su psiquismo general. El hecho es que al principio de mi sexta estancia entre tus favoritos se cristalizaban todavía en su presencia común los datos apropiados para hacer surgir en ellos, como en todos los seres tricerebrados, el impulso eseral llamado remordimiento de sí, y que ellos llaman remordimiento de conciencia. Pero, por otra parte, todas sus manifestaciones interiores y exteriores en el proceso ordinario de su existencia eseral comenzaron a ser cada vez menos adecuadas para seres tricerebrados. Así, las causas de manifestación del impulso eseral de remordimiento de conciencia surgieron en su presencia cada vez más con frecuencia. Pero como las sensaciones eserales así suscitadas se parecían a las que provocan los deberes eserales Park-Dolg, acarreaban inevitablemente la represión y el avasallamiento de ese, entre comillas, principio negativo, inherente a la presencia común de los seres tricerebrados, que se llama autotranquilización. Desde entonces,
no sin provocar en ellos una nueva sensación desagradable de remordimiento de conciencia, refrenan e incluso eliminan poco a poco, en primer lugar deliberadamente, por iniciativa de sus partes más prevenidas y luego, por la fuerza de la costumbre adquirida, toda crítica de sí ante cada manifestación interior o exterior de su presencia común, desencadenada por las incitaciones naturales de una u otra de las localizaciones independientes, aisladamente espiritualizadas, propias de los seres tricerebrados. Al invadir esa mencionada impotencia, cada vez más su organización acarrió, por su frecuente repetición, la desarmonía general del funcionamiento de su psiquis. Así, finalmente, casi hizo desaparecer de su presencia los datos necesariamente inherentes a todos los seres tricerebrados de nuestro gran universo, necesarios para la manifestación de la sinceridad, incluso hacia sí mismos. En cuanto a las razones que hicieron desaparecer de su presencia común los datos necesarios para tener la capacidad de ser sinceros hacia sus semejantes, deben ser buscadas en esa forma anormal de relacionarse, establecida entre ellos desde hace tiempo y que se basa, como ya te he dicho, en la división de castas o clases. Desde que esa costumbre de dividirse en todas esas funestas castas se les hizo inherente, comenzaron a cristalizarse en la presencia común de cada uno de ellos dos extrañas propiedades orgánicas, totalmente opuestas, cuyas manifestaciones poco a poco dejaron de depender de su consciente ordinario y también de su subconsciente. Esas dos propiedades hacen que se comporten siempre los unos con los otros con arrogancia o con servilismo. Mientras se manifiestan esas dos propiedades, toda relación en plano de igualdad, como ellos dicen, queda paralizada. Así, sus relaciones ordinarias, ya sean interiores y sinceras o incluso puramente exteriores, sobre todo en los últimos tiempos, se han establecido de tal manera que en la actualidad es usual que cualquiera que pertenece a una casta considerada como superior a la del otro, vea surgir en él, frente a ese otro, los impulsos llamados arrogancia, desprecio, condescendencia, etc. Pero si alguien considera que la casta a la cual pertenece es inferior a la del otro, surgirán inevitablemente en él los impulsos que llaman bajeza, falsa humildad, servilismo, obsequiosidad, envilecimiento y otros impulsos específicos del mismo tipo, cuyo conjunto aleja de su presencia la capacidad de ser consciente de su propia individualidad. Una vez que fueron inherentes en su presencia común esas propiedades, los condujeron poco a poco a perder el hábito de ser sinceros con sus semejantes y luego a dejar automáticamente de ser capaces de ellos, incluso con los de su propia casta. Fue por esa razón, querido nieto, por la que, existiendo entre tus favoritos, decidí esta vez escoger entre las profesiones de allí una que los lleva algunas veces a establecer automáticamente relaciones que les permiten, hasta cierto punto, ser sinceros.
a fin de que me fueran posible hacer las preguntas que me eran indispensables y recoger así un material esclarecedor. Me convertí entonces en uno de esos profesionales que se llaman actualmente médicos. Esa profesión corresponde más o menos a nuestros Zierlickners. Además de esa profesión, existen también allí otra, cuyos representantes, tus favoritos, se vuelven automáticamente todavía más sinceros, tal vez, que con los médicos, sobre todo en cuanto a sus, entre comillas, experiencias interiores, como ellos dicen. Y eso era precisamente lo que más necesitaba yo para mis elucidaciones. Sin embargo, aunque esa profesión podía por su naturaleza suministrarme más material para mis investigaciones, decidí no convertirme en confesor, entre comillas, pues así se llama allí dicha profesión, porque ella obliga siempre a desempeñar exteriormente un cierto papel y jamás permite tener en cuenta los verdaderos impulsos interiores que uno mismo experimenta. Antes de seguir, creo que debo explicarte también algo de lo que son esos médicos contemporáneos de allí, que deberían corresponder a nuestros Zierlickners. Probablemente sabes muy bien que entre nosotros, en el planeta Caratas, los Zierlickners, tal como ocurre en los demás planetas de nuestro gran universo, habitados por seres descerebrados formados ya, existen seres, llamados de modo diferente en los distintos planetas, que toman para sí mismos ciertas obligaciones esenciales con los seres que les rodean. Son esos individuos responsables que consagran voluntariamente su existencia entera a ayudar a todo ser de su territorio, entre comillas, en el cumplimiento de sus obligaciones esenciales. Cuando ese ser, por una razón cualquiera o simplemente por el hecho de una alteración temporal del funcionamiento de su cuerpo planetario, deja de ser apto para cumplir él mismo sus deberes esenciales interiores y exteriores. Hay que notar, con toda justicia, que en otros tiempos, también en tu planeta, los profesionales que se llaman en la actualidad médicos eran casi como los Zierlickners y que se dedicaban casi a las mismas ocupaciones. Pero con el tiempo, los seres responsables de allí que se consagran a esa profesión, es decir, al cumplimiento de ese eminente deber esencial voluntariamente asumido, han degenerado poco a poco, como todo ese extraño planeta, y se han vuelto ellos mismos también muy extraños. Y en la actualidad, cuando el funcionamiento del cuerpo planetario de uno de tus favoritos se altera y ese ser deja de poder cumplir con sus obligaciones esenciales, busca él también la ayuda de uno de esos médicos contemporáneos. Y ese médico acude a él, pero en cuanto a la manera en que le ayuda y su esencia, se descarga de las obligaciones asumidas. Ahí es, como dice nuestro apreciado Mullah Nasreddin, donde está el camello muerto del mercader Vernazam Seronan Alaram. Primero sabrás que en la actualidad esos profesionales son en la mayoría de los casos seres descerebrados que durante el periodo en el que se preparaban para convertirse en seres responsables han logrado aprender de memoria muchas informaciones diversas relativas a los medios para liberarse de lo que ellos llaman, entre comillas, enfermedades.
medios que antiguamente eran aconsejados por las mujeres ancianas a los seres descerebrados de ese planeta. Entre esos medios para liberarse de dichas enfermedades están en primer lugar lo que ellos llaman, entre comillas, remedios. Así, cuando uno de esos seres se ha convertido en un profesional responsable y alguno de sus semejantes se dirigen a él para pedirle su ayuda, él les aconseja emplear precisamente dichos remedios. A ese propósito, será muy útil para el desarrollo de tu razón enriquecer tu presencia común con una nueva implantación logisnesteriana, es decir, con una información que se refiere a una propiedad muy extraña que adquiere el psiquismo de esos profesionales contemporáneos del planeta Tierra. Estos profesionales terrestres adquieren esa extraña propiedad psíquica inmediatamente después de recibir el título de médico oficial y se manifiesta en ellos mientras dura su deseo de ayudar a los seres que los necesitan. El hecho es que en su presencia común, la intensidad del deseo de ir a ayudar, así como la calidad misma de la ayuda que ellos aportan a los demás, depende exclusivamente del olor reinante en la casa a donde los han llamado. Dicho de otro modo, si en la casa a la que ese profesional contemporáneo ha sido llamado huele a lo que ellos llaman libras esterlinas, no solo su deseo visceral, entre comillas, interior de ayudar al ser sufriente aumenta debido a ese olor, sino que además las manifestaciones exteriores de su cuerpo planetario se convierten inmediatamente a los de un Sensation, es decir, las de un perro apaleado. Ese olor incluso confiere al rostro de la mayoría de los médicos contemporáneos la apariencia de estar relamiéndose y llevan su cola muy bajo, casi pegada entre las piernas. En cambio, si en la casa a la que ese Sirlichner terrestre ha sido llamado para ver a un paciente huele a, entre comillas, marcos alemanes devaluados, su deseo serial interior de ayudar a ese desafortunado enfermo aumenta del mismo modo, pero únicamente para impulsarlo a redactar lo más rápido posible lo que se llama una, entre comillas, receta, procedimiento de invención alemana, y salir cuanto antes de dicha casa. Debo decirte además que en este segundo caso, cuando uno de esos terrestres contemporáneos que ejercen la profesión de médicos sale de la casa en la que necesitaron su ayuda y va por la calle, toda su apariencia, hasta los músculos de la cara, expresan siempre algo que podría traducirse así: vosotros, renacuajos, mirad por dónde andáis, o de lo contrario os aplastaré como cucarachas. ¿No veis que por aquí no pasa un cualquiera, sino un verdadero representante de la ciencia, que ha asimilado todo el saber que en la actualidad se imparte en los más elevados centros de enseñanza? A propósito de esos remedios de los que acabo de hablarte y que existen en gran cantidad con todo tipo de nombres, te diré ahora que los seres ordinarios se los tragan por consejo de esos médicos contemporáneos, supuestamente para aliviar sus diversas enfermedades. Debo obligatoriamente informarte al respecto. ¿Quién sabe?
Quizás tengas que existir un día en ese singular planeta entre aquellos extraños seres y no sabrás cómo servirte de esos innumerables medicamentos ni qué importancia darles. Ante todo, debes saber y recordar que todo joven ser tricerebrado de allí que se prepara, sobre todo en los tiempos recientes, para alcanzar la edad de una existencia responsable y ejercer entonces la profesión de médico, no hace sino aprenderse de memoria el mayor número posible de nombres de medicamentos entre los millares conocidos en la actualidad. Más tarde, una vez convertido en ser responsable que ejerce esa profesión, es decir, después de haber recibido el título oficial de médico, cuando es llamado a la cabecera de los seres necesitados de su ayuda, toda ella consiste en hacer un esfuerzo esteral más o menos intenso para recordar el nombre de algunos de esos remedios y escribirlos sobre ese trozo de papel llamado receta, con el fin de indicar la mezcla que hay que introducir en el cuerpo planetario de ese a quien él llama su enfermo, entre comillas. La intensidad de su esfuerzo depende en primer lugar de la posición social de la persona que sufre y en segundo de cuántas miradas fijan en él los seres que rodean al enfermo. Luego la receta que acaba de escribir ese Sir Lickner contemporáneo es llevada por los familiares de aquel que lo mandó llamar a una de sus, entre comillas, farmacias, donde el farmacéutico prepara la mezcla recetada. Comprenderás perfectamente cómo y con qué se preparan esas mezclas, entre comillas, en las farmacias, cuando te haya relatado una de las múltiples informaciones que recogí al respecto y que me entregó un ser de allí que ejerce justamente la profesión de farmacéutico. Gracias por escuchar hasta el final de este audio video. Si les gustó, reenvíenlo a sus amigos. Colaboran así en el diseminar este valioso conocimiento. Nuevamente, muchísimas gracias por oír y agregar un clic en me gusta.